Bienvenidos y bienvenidas, queridísimos amantes de la historia. Hoy, con H de Historia, conoceremos a los 3 líderes históricos más crueles, cuyos personajes protagonizan las escenas más sangrientas y pintorescas de nuestra historia, dignas de una obra tarantinesca. Top número 1. Nerón. Nerón, emperador de Roma, conocido por haber matado a su propia madre, a 2 de sus esposas y a todo aquel que representaba una amenaza. Se sospecha que el emperador Claudio fue envenenado por su esposa, Agripina la menor, para asegurarse de que su hijo Nerón alcanzara el poder. Se cree que Agripina ya había matado a maridos anteriores. Tras la muerte del emperador Claudio, su hijastro Nerón, quien tan solo tenía 16 años, fue nombrado emperador. Años antes, Agripina había arreglado el matrimonio entre su hijastra Octavia, hija del emperador Claudio, y su propio hijo, Nerón, pero los hermanastros no se amaban y tuvieron una relación fría y distante. Cuando Nerón apenas llevaba 1 año de reinado, cometió la que sería la primera de sus múltiples atrocidades. Se acercaba el aniversario de Británico, hijo de Claudio y hermanastro de Nerón. Cumpliría 14 años, la edad considerada por los romanos para alcanzar la mayoría de edad. El paso a la adultez se celebraba en una ceremonia donde el joven recibía la toga virilis, la vestimenta del hombre adulto. Sin embargo, Británico nunca llegaría a vestir esa toga. Nerón, preocupado por la amenaza que Británico representaba, siendo hijo legítimo de su padrastro, envenenó al joven un día antes de su 14º aniversario. Nerón expuso ante Roma que la muerte de Británico había sido provocada por un ataque epiléptica. Nerón tuvo múltiples amantes y en un momento de su vida se enamoró de Popea Sabina, la bella esposa de su amigo Otón. Nerón nombró a Otón gobernador de la lejana provincia de Lusitania e hizo disolver su matrimonio con Popea, de quien acabó obsesionándose. Agripina y Nerón se habían enemistado en los últimos años debido a que Agripina había perdido la influencia sobre su hijo y éste tomaba decisiones impulsivas. Pero en cuanto Popea Sabina entró en sus vidas, se acabó por destruir la poca relación que quedaba entre madre e hijo, ya que Agripina se mostró en contra de aquella relación amorosa. Nerón culpaba a su madre de conspiración y, convencido por Popea Sabina, decidió matar a su madre. Primero intentó envenenarla, pero no funcionó, ya que Agripina tomaba la teriaca, un antídoto contra venenos que era usado por muchos de los líderes políticos de la antigüedad. Nerón, por lo tanto, se inventó un nuevo intento por acabar con su madre. Pensó en derribar el dormitorio de Agripina cuando ésta estuviera dentro, pero ella se enteró del complot y se enfrentó a su hijo con enojo. En un nuevo intento por matarla, Nerón, alegando querer reconciliarse con ella, la invitó a su villa de Pauli, un pueblo cercano al Golfo de Nápoles. Tras la reunión con ella, le ofreció su barco personal para volver a Roma. Agripina aceptó gustosa y viajó en el navío junto a su amiga, Acerronia. Nerón envió a un grupo de asesinos en un bote que sabotearon el barco donde viajaba Agripina para que se hundiera. Y así fue que el barco se hundió y las 2 mujeres cayeron al agua. Acerronia, que vio a aquellos hombres rondando cerca con su barquilla, gritaba socorro suplicando rescate.
Al ver que la ignoraban, Acerronia afirmó ser Agripina, pensando que así la rescatarían. Los asesinos, por su parte, se acercaron y la golpearon con remos hasta la muerte. Agripina, que vio la escena en silencio, salió de allí nadando hasta que unos pescadores la rescataron. Agripina, aferrándose a la idea de reconciliarse con su hijo, le envió una carta de paz. Pero Nerón acusó a su madre de intento de asesinato, alegando que el mensajero que trajo la carta intentó matarlo. Aquella fue la excusa para ejecutar a su madre. Envió a la casa de Agripina asesinos que la golpearon repetidamente en la cabeza. Agripina, herida, se abrió la túnica, diciéndoles a aquellos hombres que atravesaran con sus espadas el vientre donde tuvo durante 9 meses a aquella bestia llamada Nerón. Curiosamente, cuando Nerón apenas era un niño, Agripina acudió a unos adivinos para conocer el futuro de su hijo. La profecía decía que su hijo sería emperador, pero que mataría a su madre. Agripina respondió: que me mate con tal de que reine. Tras haberse quitado de encima a Agripina, la emperatriz Octavia se convirtió en el nuevo objetivo de Popea Sabina. Le exigió a Nerón que debían unirse en matrimonio y que se divorciara de su esposa. Nerón culpó a Octavia de infértil y más tarde de adúltera, divorciándose de ella y enviándola al exilio en la isla de Pandataria. 12 días después del divorcio, Nerón se casó con Popea Sabina. Sin embargo, Octavia, que era considerada como una emperatriz virtuosa y honrada, era muy querida por la plebe. En Roma se alzaron revueltas exigiendo el perdón para Octavia. Nerón, para quitarse aquel problema de encima, envió a un grupo de asesinos a Pandataria. Les ordenó cortarle las venas a su antigua esposa, pues así podrían decir que se había suicidado. La cabeza de Octavia fue enviada a Roma y Nerón se la entregó a Popea Sabina como regalo de bodas. Así, Sabina se convirtió en emperatriz. Nerón estaba completamente enamorado de Popea, pero un día, borracho y airado, le dio una patada en el vientre a Sabina, quien estaba embarazada. Aquello provocó un aborto y finalmente su muerte. Aquella era la segunda esposa a quien Nerón daba muerte. En el año 64 después de Cristo, en Roma ocurrió un incendio que se prolongó durante 5 días. Las llamas consumieron gran parte de la ciudad, expandiéndose por varios barrios de Roma. La plebe culpaba a Nerón, quienes creían que había provocado el incendio. A día de hoy se cree que Nerón no fue el culpable, por lo que la imagen que acude a nuestras cabezas de Nerón tocando el arpa mientras ve las llamas consumir la ciudad no es más que ficción. Pero para quitarse la culpa de encima, el emperador culpó a los cristianos, una minoría religiosa que por aquel entonces era considerada una secta. Aquella fue considerada la primera persecución contra los cristianos. Nerón ordenó muchas ejecuciones, los crucificaban y los quemaban. Nerón, en el apogeo de su locura, vio a Popea Sabina reflejada en un esclavo, el joven Esporo. Ordenó que Esporo fuese castrado para parecerse aún más a su difunta esposa y contrajo matrimonio con él en una pomposa ceremonia sin peso legal. Como podemos apreciar, Nerón era un monstruo digno de encabezar esta lista, capaz de dar muerte a su hermanastro, quien tan solo era un niño, a 2 de sus esposas y a su propia madre, capaz de ejecutar a diestro y siniestro por temor a ser traicionado, y capaz
de perseguir y ejecutar a una minoría solo por desviar la culpa de sí mismo. Top número 2. Vlad el Empalador. Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia, dio fruto a múltiples leyendas y mitos. El escritor Bram Stoker se inspiró en él para crear la novela de Drácula. Vlad Draculea era llamado así por herencia de su padre. Vlad II pertenecía a la Orden del Dragón, una institución de reyes europeos que luchaban por defender el cristianismo, sobre todo contra el avance imparable de los otomanos. Por lo que Vlad II fue conocido como Vlad Drácul, que significaba dragón. Su hijo, Vlad III, nuestro protagonista, sería conocido como Vlad Draculea, que significaba hijo del dragón. Vlad Draculea inició su reinado de terror con un sanguinario plan. Corría el año 1459 y durante los festejos de la Pascua, Vlad III invitó a su palacio a sus nobles vasallos, que años antes estuvieron implicados en la muerte de su padre y que ahora algunos conspiraban contra él. 200 hombres nobles, junto a sus esposas, se reunieron aquel día de Pascua en la fortaleza de Vlad III, quien parecía dejar atrás el pasado y querer mejorar la relación con sus vasallos. Durante el banquete, los soldados de Vlad III cayeron sobre los nobles en una cruenta masacre. Hizo uso por primera vez de la tortura que acabaría siendo su favorita, el empalamiento. Consiste en clavar a una persona en una estaca de forma vertical, sin dañar órganos vitales, por lo que la tortura duraría días de dolor y agonía. A muchos de ellos los empaló para dar ejemplo al resto, y a otros muchos de esos nobles los tomó como esclavos para construir un castillo junto al río Arges. Las posesiones, los bienes y las tierras de aquellos nobles las entregó a nuevos nobles para asegurarse nuevas lealtades. Más tarde, colonos sajones inconformes con la disparatada subida de impuestos conspiraron para nombrar a un nuevo príncipe de Valaquia, Dan III. En la ciudad de Brasov, los locales mostraron su apoyo al pretendiente Dan III. Draculea, cruel e impasible, cayó sobre Brasov con su ejército. Se cuenta que hizo empalar a 30.000 personas, sin discernir entre hombres, mujeres o niños. Disfrutó cenando mientras a su alrededor danzaban los gritos de agonía de sus víctimas, viéndolos morir lentamente mientras masticaba su cena. Después hizo que Brasov fuese pasto de las llamas, haciendo arder toda la ciudad. Dejaron de llamarle Vlad Draculea para empezar a llamarle Vlad Tepes, que significa empalador. Mehmed II, sultán otomano, envió una comitiva de embajadores que exigían a Valaquia mostrar lealtad y pagar impuestos. Pero Vlad se mostró ofendido porque los embajadores, siguiendo la costumbre otomana, no se quitaron los sombreros delante de él, por lo que hizo ejecutarles, clavando los sombreros en sus cabezas con estacas. Realizó incursiones en territorio búlgaro que estaba bajo el control otomano. Provocó miles de muertes de búlgaros y turcos y cortó miles de orejas y narices y se las envió metidas en sacos al rey de Hungría, Matías Corvino, cuando acudió a él pidiendo ayuda contra los turcos otomanos. El sultán Mehmed II encabezó un gran ejército compuesto por 90.000 hombres y cañones de guerra, dispuesto a destruir a Vlad y colocar en el trono de Valaquia al hermano menor de Draculea, Radu el Hermoso, quien era un pretendiente al trono valaco. Vlad, con un ejército de 30.000 hombres, se hallaba en una posición de desventaja, por lo que tuvo que tomar la estrategia de guerra de guerrillas, con ataques relámpago e incursiones fugaces
contra el campamento turco. Quemó las tierras y los graneros a lo largo de Valaquia para que el enemigo no pudiera abastecerse, y también envenenó los pozos. Soltó a miles de presos de sus cárceles que estuvieran enfermos de sífilis, tuberculosis y lepra, y los hizo disfrazar con vestimentas turcas para infiltrarse en el ejército otomano y así propagar las enfermedades entre las filas enemigas. El sultán Mehmed encabezaba el ejército, con el que cruzaba Valaquia con el objetivo de llegar a la capital. Durante el camino fueron testigos de las imágenes más perturbadoras. Un bosque con 23.844 personas, sobre todo soldados turcos otomanos, empalados en miles de picas. Según fuentes históricas, los empalamientos se extendían a lo largo de 8 kilómetros de longitud. Mehmed aseguró no haber visto nunca una escena tan cruel y dantesca. Los otomanos fueron testigos de la retorcida mente perturbada de Vlad el Empalador y llamaron a aquel lugar el Bosque de los Muertos, que sería recordado con congoja entre los otomanos. Top 3. Basilio II. Basilio II del Imperio Bizantino reinó desde el año 976 hasta su muerte, en el año 1025. Su reinado, de 49 años, fue el más largo de entre todos los emperadores romanos. Basilio pasó gran parte de su vida envuelto en guerras. Tuvo que hacer frente a múltiples rebeliones a lo largo de su imperio. El territorio búlgaro, en antaño perteneciente al Imperio Bizantino, ahora era un reino independiente, con el rango de imperio, con el zar Samuel de Bulgaria a la cabeza. Basilio pretendía recuperar las tierras perdidas y expandir las fronteras de su imperio. Pero la guerra contra Bulgaria se alargó más de lo esperado y Bizancio sufrió varias batallas perdidas. La guerra se prolongó durante 5 décadas, 50 años de cruentas guerras sangrientas e incesantes, donde ambos bandos hicieron correr mucha sangre. Basilio II sufrió una emboscada en la que sería conocida como la Batalla de la Puerta de Trajano, una significativa derrota que marcaría al emperador de Bizancio para siempre. Pero finalmente los bizantinos consiguieron la victoria en la batalla de Clidio. Basilio, consumido por la ira, buscando saciar la venganza por lo vivido en la pasada batalla de la Puerta de Trajano, no se conformó con haber vencido al ejército búlgaro. Basilio quería saciar la sed de sangre que sentía. Con el ejército búlgaro vencido, los dividió en grupos de 100. Les sacó los ojos a 99 y al otro que quedaba le sacaba un solo ojo, para que éste pudiera guiar a los otros 99 hacia la capital del reino de Bulgaria. Así fue como 15.000 hombres del ejército, cegados, vagaron en una horrible procesión por toda Bulgaria, mostrando la viva imagen de lo que les esperaba a aquellos que fuesen enemigos de Basilio II de Bizancio, quien a partir de entonces sería conocido como Basilio el Matador de Búlgaros. Cuando los soldados llegaron a la capital y el zar Samuel les recibió, éste, por el impacto al ver su ejército en aquella horripilante condición, sufrió un ataque al corazón, muriendo en aquel instante.